Buenas tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a este video donde abordaremos el concepto de educabilidad en el marco del estudio del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, México, modalidad distancia para Colombia. Quien les habla, Brian Arrieta Núñez, filósofo, magíster en educación, y abordaremos sin más preámbulos el concepto de educabilidad. Son varios los autores que atribuyen a este término de educabilidad, pues Harvard lo menciona como la situación del mismo conjunto de términos en que se articula el espacio nacional teórico de la educación. Entonces bien, el concepto fundamental de pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto educabilidad o educatibilidad y plasticidad es de más alta vasta extensión. Se extiende casi hasta el elemento de la materia. La educabilidad evolutiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad es la voluntad para la moralidad donde nos reconocemos en los hombres. El término de educabilidad se divide en tres aspectos. 1. La plasticidad. 2. La evolución animal. Y por último, la relación exclusiva del hombre, es decir, la categoría humana. Según García y Carrasco, se dice que si mantenemos las peculiaridades de muchos procesos aludidos y mantenemos igualmente el término educabilidad, este se carga de equivocidad. Entonces bien, la educabilidad es una categoría humana. Es una categoría humana de modo esencial porque es el hombre quien es capaz del mismo perfeccionamiento, consecuentemente llegar a ser lo que se es. La plasticidad es otro término que hace referencia al concepto de educabilidad. Hace referencia al criterio cuantitativo, es decir, al gradiente de la flexibilidad y complejidad, mientras que la propia educabilidad se refiere a un tipo especial de plasticidad que solo puede ser predicada del hombre porque supone cambios instruccionales. Castillejo mantiene pues la postura de que tanto la hipercomplejidad de la estructura psicobiológica del hombre o flexibilidad como la intencionalidad que supone cognitiva permiten al mismo hombre ya aprender a ser hombre único e irrepetible. Asimismo, subyace la capacidad inmanente de comunicarse como elemento tangencial para el proceso de educabilidad. La comunicabilidad de la cultura fue negada por los sofistas. El mismo Agustín de Hipona pone entredicho tal afirmación. Flickner denomina formatividad a la capacidad del hombre comportarse de un modo dúctil frente al influjo educativo internacional. Esta formatividad es sinónimo de ductilidad o educabilidad, en modo que el hombre de modo accidental se caracteriza por su propia naturaleza humana desde sus mismos fundamentos biológicos hacia un estado de proyección de lo que se concibe como la educabilidad desde el medio ambiente. Ahora bien, hablemos de esos límites de la educabilidad. La educabilidad se ha denominado también como un principio o un límite de la educación porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencias a las fronteras humanas, aquellas que radican en la capacidad para reflexionar sobre esas fronteras, en consecuencia asumirlas del desarrollo evolutivo. Hablaremos pues ahora del pesimismo pedagógico. Los autores anteriormente mencionados, entre ellos, se hace un abordaje crítico a las posturas netamente biológicas y positivistas. Partiremos de la afirmación congénita de que el individuo se haya inscrito
en una evolución personal. Para el campo de las humanidades adquiere un sentido más espiritual de una concepción y dimensión del ser humano que rompe las fronteras esquemáticas del conocer y del saber rutinario y metódico científico. Ahora hablemos del optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca desde la consideración de que la formación de la personalidad fundamentalmente interviene en factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Quintana y Cabana nos hablan de dos vertientes. Una es la sociológica. El socialismo moderno, fiel, esta tradición sigue manteniendo los mismos puntos de vista, sabiendo que el marxismo ve en el hombre un producto de las relaciones sociales. La psicología también juega un papel fundamental en los procesos de educabilidad. Baxter, máximo representante de esta corriente, entiende entonces que el comportamiento deriva meramente de un aprendizaje, de los condicionamientos externos, quedando excluidos otros factores como la herencia y la construcción. La personalidad es un principio pasivo que puede manipularse desde afuera. Hablemos ahora del optimismo moderado. Esta es una postura que se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. Esta tercera es la actitud y por lo tanto el fruto de la persuasión de lo que la interacción entre el código genético y el ambiente legitima la explicación del desarrollo humano. En los supuestos, la intervención educativa es oportuna y necesaria porque es posible influir en la herencia, que jamás explicará en el solitario el ser del hombre. Para finalizar, hablaremos entonces de las limitaciones derivadas de la intervención técnica. Según Jasper, las limitaciones técnicas son tres. 1. La necesidad de algo sobre lo que se actúa y lo que previamente haya sido dado. 2. Tiene que ver con las limitaciones cuantitativas. Y 3. Con el Dasein. Esta indefiniblemente da como para entender esas limitaciones de la vida como realidad biológica. Interpretando a Thors Koster, estas limitaciones jasperianas sostienen que todas las limitaciones educativas proceden de la correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo. Hablamos de las limitaciones concretas por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. Para finalizar entonces con las características de la educabilidad, encontramos entonces: la personal confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La intencional, el ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero en cuanto se considera como debe ser, sufre influencias heterónomas. Entonces, para ahora sí finalizar, la espiritualidad del ser humano, el ser del hombre se encuentra vinculado a las cosas de una relación de libertad. Las teorías personalistas, donde se considera la educabilidad, surge como una unidad sustantiva del hombre como persona. Aparece interesada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo en términos de Max Scheler la persona como expresión de la naturaleza y del espíritu. Muchas gracias, es todo por hoy. Esperamos que este breve relato o explicación del concepto de educabilidad les haya gustado y nos vemos en una próxima sesión.